vamos a empezar por compartir pantalla, ¿vale? La veis en pantalla completa, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues como me ha presentado ya Josué, ha presentado un poquito lo que hago. Bueno, mi nombre es Nuria Moya, soy trabajadora de Teralco y aparte estudiante de una tesis industrial en la UMH, ¿vale? Y bueno, yo os vengo a hablar un poquito de lo que es el trabajo de mi tesis, ¿vale? Que principalmente, ahora lo veremos, se trata de hacer una aplicación, ¿no? Una solución de Machine Learning para entornos de tiempo real, ¿vale? Y cómo aplicar eso a la toma de decisiones. Vale, bueno, pues como os comentaba Josué, mi trabajo se enmarca dentro del entorno de innovación y investigación de Teralco, que es Teralco Lab, ¿vale? Y en colaboración con el Gobierno de España a través de una beca y la Universidad Miguel Hernández y concretamente el Centro de Investigación Operativa, a través de un convenio de colaboración, pues es un poco donde se enmarca mi trabajo que ya va para, bueno, ya ha superado los 3 años, ¿vale? En el que estoy trabajando con esto. Mi algoritmo básicamente, su nombre, ¿no? O el título de la tesis industrial sería Incremental Algorithm for Decision Rules Generation in Data Stream Context, ¿no? Básicamente un algoritmo que utiliza una estructura concreta del Machine Learning, que son las reglas de decisión, para la generación de conocimiento en entornos de data stream, ¿no? O entornos continuos de datos. Mi trabajo no estoy sola, obviamente, estoy con mis tres de mis directores, ¿vale? Que son Antonio Ferrandi, también de Teralco, Alejandro Rabasa y Joaquín Sánchez Soriano de la UMH, ¿vale? Y bueno, un poquito de lo que os vengo a hablar esta tarde es, bueno, vamos a ver como un contexto, el problema al que nos enfrentamos a través del Machine Learning, ¿vale? Y a través de la aplicación concreta a modelos data stream. Luego vamos a ver un poquito nuestro algoritmo, cómo ha sido la experimentación y qué resultados hemos obtenido y qué conclusiones y valor pueden dar esto en el contexto de lo que es la toma de decisiones. Bueno, empezamos con el contexto, ¿vale? Y el problema al que nos enfrentamos. Bueno, básicamente lo que hablamos es de un entorno de ciencia de datos, ¿no? O un entorno en el que utilizamos el Machine Learning, que es una palabra o palabras ya que se empiezan a escuchar mucho, pero ahora le estamos dando una vuelta de tuerca, ¿vale? Y no solo estamos haciendo Machine Learning, sino que lo estamos haciendo en tiempo continuo, ¿no? Vamos a estar considerando otra dimensión aparte, que es el tiempo. Y esto es lo que llamamos los data streams, ¿no? Que básicamente traducido es los flujos de datos, ¿no? Hay unos datos que están expuestos, como ahora veremos, a posibles cambios, ¿no? No sabemos cuál va a ser realmente el fin de estos datos, ¿no? O cuándo va a acabar ese flujo de datos. Entonces, lo que aplicamos son básicamente modelos data-driven, ¿vale? Que dentro del contexto del aprendizaje automático, pues son aquellos modelos que son guiados por los datos, ¿vale? Luego tendríamos también otra disciplina que sería el model driven, ¿vale? Que esos serían más enfocados a lo que es el modelaje matemático, etc., etc., que entendemos que no cambia, pero cuando los data driven decimos sí que cambian los datos, pues podría enmarcarse en eso, ¿no? Y luego aplicamos todo este trabajo a sistemas, o lo queremos aplicar a sistemas de apoyo a la decisión, es decir, a esa toma de decisiones soportada en lo que nos dicen los datos y en cómo esos datos evolucionan a lo largo del tiempo. Concretamente, en nuestro algoritmo nos vamos a centrar en los problemas de clasificación, ¿vale? Que estaríamos hablando dentro del Machine Learning, que es amplio, en problemas con una variable discreta, acotada y a predecir, ¿no? Y con esto, con la herramienta que utilizamos o el método de Machine Learning, la técnica que utilizamos son las reglas de decisión, ¿vale? Porque son altamente informativas, decimos, y son fácilmente integrables en sistemas de apoyo a la decisión. Entonces, para empezar un poquito a entender lo que es el data stream, aunque ya lo introducía un poco, bueno, pues tenemos los problemas tradicionales, ¿no? En los que digamos que la distribución de los datos no cambia,
Y sin embargo, cuando lo traspasamos a lo que serían los problemas del data stream, vemos cómo pues, hay ciertos momentos en los que, como tenemos unos datos que no están limitados en el tiempo, es decir, que no van a acabar, no tienen un final, no sabemos cuándo van a acabar, lo que hacemos es que suponemos que puede haber en todo ese tiempo que vamos a analizar cambios en los datos. Y estos cambios se llaman derivas de concepto o concept drift, ¿vale? En los cuales pues, se generan, como aquí veis, pues estas subidas o bajadas o cambios, ¿no? Dentro de lo que sería la media de la distribución de los datos. Básicamente, ¿cómo modelamos estos data stream? Bueno, pues en los problemas tradicionales lo que teníamos era un conjunto de datos limitados, ¿no? Y el tiempo podía pasar, pero lo que ofrecíamos, el Machine Learning lo que ofrece es un modelo, ¿vale? Y ese modelo puede seguir aplicándose porque entendemos que esos datos pues, son un problema concreto, ¿no? Y damos una solución concreta. Sin embargo, cuando lo que lo aplicamos es a datos continuos o flujos de datos continuos, lo que tenemos es que ir generando de manera continua diferentes modelos para cada momento en el tiempo, ¿vale? Dependiendo de esos datos. Pero, ¿qué pasa si dentro de ese flujo continuo hay esas condiciones o esa distribución de los datos cambia, ¿no? Se da un concept drift, lo que llamamos. Entonces, en ese caso, todos los modelos que teníamos anteriores cambiarán a la vez que deben cambiar, a la vez que cambia ese flujo de datos. Entonces, todos los modelos anteriores pasarían a no servir y deberíamos generar un nuevo modelo. ¿Vale? Básicamente esta es la idea, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Entonces, para entender un poco, bueno, hablando de esos concept drift, para aterrizarlo un poco en la realidad, ¿qué podría ser un concept drift? Bueno, pues unos ejemplos de concept drift podrían ser estos tres, que los tenemos muy presentes a día de hoy, ¿no? Como puede ser el Brexit, ¿vale? Que cambió, pues, muchos temas de negocios entre países, o inestabilidades sociales o políticas, etc., ¿vale? Con muchas consecuencias. Luego crisis de transporte, en la que no llevaban materiales a Europa o se quedaban en otros países o no había una crisis de suministros, ¿vale? O la propia pandemia del COVID-19 que podemos, todo el mundo puede saber que ha conllevado una serie de cambios importantes, ¿vale? Y en este sentido, todos estos ejemplos son independientes del sector, es decir, se puede aplicar o puede afectar a cualquier industria o a cualquier sector. Y esto lo que hace es que democratiza un poco o nos plantea las posibilidades o el potencial de aplicar este conocimiento o este tipo de conocimiento de Machine Learning a cualquier industria, ¿vale? En este sentido, bueno, pues identificamos diferentes tipos de deriva de concepto, ¿vale? Tenemos, pues, abrupta, incremental, gradual o reoccurring, ¿vale? En nuestro caso, como nos tratamos problemas de clasificación con variables discretas, nos centramos únicamente, o sea, eliminamos la incremental, ¿vale? Pero para que la conozcáis por si os interesa, ¿vale? Y en nuestras experimentaciones de experimentos simulados, que ahora os comentaré, hemos utilizado únicamente nos hemos centrado únicamente en simular un cambio abrupto, ¿vale? Que sería, pues, los ejemplos que hemos visto, ¿vale? Tanto el COVID como el Brexit generan situaciones de cambio muy abrupto, ¿no? Y que empiezan a generar unas situaciones de incertidumbre, ¿vale? En las que, bueno, no tendríamos datos previos con los que analizar y entonces tendríamos una situación un poco de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención cuando adaptamos este conocimiento o estas ideas a un sistema de información? Es decir, a ese proceso de toma de decisiones. Bueno, pues lo que hacemos en el caso estático, el caso tradicional, ¿no? Lo que hacemos es simplemente, como hemos entrenado un modelo, lo hemos metido en un sistema de apoyo a la decisión y cuando haya unos cambios en
las distribuciones de los datos, simplemente el sistema no será capaz de abordarlos y eso nos llevará a una caída probablemente en la distribución de la precisión, ¿vale? ¿Qué proponemos? Bueno, pues integrar todos los elementos o todos los datos dentro del modelo, aparte de ese modelo inicial, que podemos hacerlo o podemos obviarlo, ¿vale? En nuestro caso lo hacemos porque obtiene mejores resultados, ¿vale? Y lo que hace es alimentar a ese sistema de apoyo a la decisión de manera adaptativa, ¿no? En la que cada elemento que entra al sistema de información se usa realmente para informar a la persona que toma las decisiones. Y con esto lo que conseguimos es mantener unos niveles, o lo que pretendemos conseguir, y hemos demostrado que conseguimos, es mantener unos niveles más adecuados en cuanto a la distribución de la precisión, a pesar de los cambios. Bueno, pues ahora pasamos a hablar de nuestro algoritmo, ¿vale? Este algoritmo se llama Incremental Decision Rules Algorithm, ¿vale? IDRA, como mote, ¿no? Para los amigos. Y bueno, si queréis leer un poquito más sobre el trabajo, hay un artículo publicado, ¿vale? En la revista Mathematics, que es, bueno, el mismo nombre, ¿no? Incremental Decision Rules Algorithm, a Probabilistic and Dynamic Approach to Decisional Data Stream Problems, por si alguien quiere echarle un ojo, ¿vale? Básicamente, lo que cuenta es lo que os voy a contar yo, lo que pasa es que yo os voy a contar un poquito más, ¿no? Bueno, un poquito más de detalle, porque este artículo es una primera versión. Bueno, pues este trabajo o este algoritmo lo que está es basado en un algoritmo famoso ya de la literatura, que es ID3, ¿vale? Y en una adaptación o optimización en cuanto a computacionalmente más óptima, una versión de CREA, de un compañero también de la Universidad Miguel Hernández, que es Jesús Javier Rodríguez, ¿vale? Y el trabajo al final, o sea, el algoritmo lo que hace es coger una base, uno de estos algoritmos y añadir una lógica incremental y optimizar todo su funcionamiento y todas sus estructuras a la toma de decisiones. ¿Cómo hacemos esto? Pues usando, por ejemplo, las reglas de clasificación, ¿vale? En lugar de los árboles de ID3, optimizando también la estructura de las reglas, de manera que en lugar de tener unas reglas en las que decimos va a pasar esto, decimos va a pasar esto con tal probabilidad y va a pasar esto otro con tal probabilidad y esto otro con tal probabilidad, y permitimos a la persona que está tomando decisiones que conozca cuál es el contexto del problema, ¿vale? Para ponernos un poco en situación, para las personas que no trabajéis mucho o estáis empezando en esto del Machine Learning, bueno, una regla de decisión es una estructura muy sencilla, ¿vale? En la que hay un antecedente y un consecuente. En el antecedente lo que tenemos son variables explicativas que llamamos con una serie de valores que forman parte de lo que decimos la descripción de esa situación, ¿no? Una serie de atributos con una serie de valores nos llevarán a un consecuente de una clase, ¿vale? Que es lo que llamamos clase, por eso clasificación, con tanta probabilidad, ¿vale? Lo que planteamos aquí es establecer unas reglas débiles y una clasificación fuerte. Esto es decir, vamos a dar esa distribución de probabilidades a través de cuáles son la probabilidad de que salga una de las clases, pero también cuáles son la probabilidad de que salga del resto. Esto, ¿cuál es la ventaja? Bueno, pues por ejemplo, en estas dos reglas, ¿no?, que tendríamos aquí, las dos clasificarían como la clase 1 dado el atributo 1 a 1, el atributo A2 igual a B1, ¿vale? Las dos nos darían la clase 1 como clasificación, ¿no? Como variable, como valor más probable. Sin embargo, si, por ejemplo, la clase 1 requiriera o necesitara una gran inversión, pues en la segunda clase, por ejemplo, tendríamos, o sea, en la segunda regla, perdona, podríamos invertir, o es bastante más probable que invertamos en la clase 2 si es más barata, ¿vale? Imaginaos que la clase 1 tenemos que amputar un brazo, ¿no? Si nos viene un paciente con tales características hay que amputar el brazo. Pues es una decisión muy costosa
y tenemos que intentar evitar si hay probabilidades de que esa persona sobreviva o se recupere con un coste menor, ¿vale? Entonces decimos que nos permite considerar elementos que en una estructura tradicional de reglas no se permiten considerar, como los costes o los riesgos o el trade-off de una acción, ¿vale? Bueno, básicamente el diagrama de flujo de Hydra, ¿vale? Es un poquito lo que nos explica cómo funciona, ¿vale? El diagrama lo que hace, o sea, lo que hace el algoritmo es generar un conjunto de reglas, ¿vale? Como os estaba enseñando, pero muchas, ¿vale? Y ese conjunto de reglas se guarda en lo que sería el conjunto de la suma de estos dos subconjuntos que os presento aquí, ¿no? Y decimos que tendríamos un rule set de decisión y un rule set potencial, ¿no? Y dividimos por un umbral, ¿vale? Que es una adaptación de un trabajo de Almiñana y otros autores, ¿vale? Del 2012, que si os interesa me podéis preguntar y os lo paso. Y sería una adaptación de ese trabajo, ¿vale? Al tiempo real, ¿vale? Y lo que haría sería decir cuáles de nuestras reglas, de todas nuestras reglas, que al final lo que va a hacer va a ser ir aprendiendo sin criterio, sin más criterio que lo estoy viendo, y si lo estoy viendo puede que en algún momento sea importante, ¿vale? Y lo que hace es delimitar ese segmento de las reglas que son realmente importantes y con las que voy a tomar decisiones, que serían las que se encajan dentro del Decision Rule Set, ¿vale? Y simplemente este esquemita lo que nos viene a decir es que lo que hace cada vez que entra una nueva instancia a este algoritmo, lo que hará el algoritmo será simplemente ver si hay una regla que ya esté generada dentro de algunos de los subsets. Si es así, la actualizará para intentar que algunas de las reglas del potential rule set suban hasta para tomar decisiones con ellas si se están viendo bastante, ¿vale? Con lo que llamamos las métricas de soporte y confianza, ¿vale? Y si en algún momento no encuentra ninguna de esas reglas y es un elemento nuevo, lo que haría sería añadir otra regla con vistas a que pueda entrar en algún momento al Decision Rules, ¿vale? Para tomar decisiones con ella. Bueno, pues ¿cuáles serían los retos del data stream? En genérico, pues hablamos o en la literatura se suele hablar de la asimilación de la novedad, es decir, cómo un algoritmo se enfrenta a un concepto nuevo, ¿vale? Cuando entra por ejemplo, una clase nueva o una variable nueva dentro de un valor nuevo dentro de una variable, ¿vale? Luego tendremos los métodos de olvido, ¿vale? Que serían cómo olvidamos aquel conocimiento que ya está deprecated, ¿no? Que está como desfasado, que ya no nos sirve. Y para esto, pues podemos usar diferentes aproximaciones, ¿no? Podemos usar ventanas de evaluación, ¿vale? Tanto estáticas como adaptativas, es decir, yo en esta ventana de tiempo voy a evaluar lo que pasa y luego puedo olvidarla, ¿no? O puedo seguir aprendiendo hasta que haya un cambio, ¿no? Que ese sería el modelo adaptativo. O luego puedo hacerlo a través de otras métricas, ¿vale? Que proponemos también en el trabajo y en el trabajo de la tesis, ¿vale? Que sería el trending y el rule entropy, pero que no lo voy a mencionar, pero que os invito a que, si os interesa, que me escribáis o que leáis el trabajo en el que se profundiza un poquito más, ¿vale? Y básicamente, bueno, si vemos, yo os he estado hablando ahora de Hydra, ¿no? Pero vamos a ver también que hay diferentes aproximaciones para resolver esos retos que decíamos del data stream, ¿no? Y entonces, de ahí nacen las diferentes versiones de Hydra. Desde Hydra, todas las versiones de Hydra, ¿vale? Tienen asimilación de novedad. Es decir, si hay una nueva clase o un nuevo valor de un atributo, simplemente el algoritmo lo que hace es asimilar, ¿vale? Luego, para el método de olvido tenemos diferentes métodos de olvido. Un método de olvido implícito, un olvido implícito sería simplemente vamos a confiar en que el propio peso de las variables va a llevar o va a pasarnos de la categoría de potencial a la categoría de decisión, ¿vale? Ese sería el caso de la versión 1 de Hydra, ¿vale? Que es la que está publicada en el artículo, ¿vale? Que sería la que usa pues, esas métricas de trending, de qué es lo último que se está utilizando, ¿vale?
y medidas de la entropía de la regla, ¿vale? Y luego, por otra parte, tendríamos el olvido o métodos de olvido explícito, ¿vale? En los que se ejecuta ya un olvido de manera fija, ¿no? Y constante. Eso se puede hacer a través de una ventana estática en la que cada X tiempo se evalúa cómo está funcionando el modelo, ¿vale? Con un examen del modelo, que sería el caso del Hydra V2, es decir, si mi modelo está funcionando bien, es decir, significa que se está adaptando a los datos que le entran, ¿vale? Y luego estaría la ventana adaptativa, que lo que hace es un análisis de los datos que le entran. Entonces, en ese caso, lo que haría sería analizar la distribución de los datos, ese grafiquito que veíamos con los cambios de concepto, y agruparía y iría viendo si la media de los datos que entran coinciden con las medias que se están trabajando. Entonces, en ese caso hay un trabajo muy relevante, que es el Adaptative Window, ¿vale? De Bifet y Gavalda, creo que se llaman, que si ponéis Adaptative Window Data Stream os va a salir, ¿vale? Y es en el que se basa o el que utiliza en la versión reactiva de Hydra, ¿vale? Que se llama RIDRA, ¿vale? Y luego pasamos a lo que viene siendo la experimentación y los resultados. Ya tenemos un algoritmo, ya tenemos una serie de versiones de este algoritmo con diferentes planteamientos a un problema igual, ¿no? Pues vamos a ver cómo lo podemos probar. Bueno, pues los experimentos diseñados son diferentes. Por una parte, tenemos los datos simulados y luego, por otra parte, los datos reales, ¿vale? En la simulación de los datos, bueno, lo explicaré cómo diseñamos los datos, y luego los datos reales, que serían datos que unos están públicamente disponibles de manera pública y otros son de clientes de Teralco, ¿vale? Y se comparan diferentes algoritmos. Comparamos CREA, que sería la versión estática, ¿no? Very Fast Decision Rules o VFDR, que sería el algoritmo por referencia de soluciones de reglas de decisión en entornos de streaming, ¿vale? Que también os invito a que si os interesa el tema investiguéis, porque es un muy buen algoritmo. Y luego la Hydra con sus 3 versiones, ¿vale? La versión 1, la 2 y la versión reactiva, ¿vale? Luego, de aquí, como a la hora de evaluar los experimentos no podemos hacer como hacemos en Machine Learning normal, no podemos hacer un cross-validation, ¿vale? Porque no tenemos un fin de los datos, lo que usamos es un método de test de entrain, ¿vale? Que lo que hace es básicamente genera un modelo, ¿vale? Y luego ese modelo dará unas etiquetas, unas predicciones, ¿vale? Que estaríamos aquí, a través de un input de variables descriptivas, ¿vale? Y con un delay nos llegaría esa variable objetivo que queríamos predecir, ¿no? Que puede ser pues, el éxito o el fracaso de un proyecto o de una operación o de lo que sea, ¿no? Entonces, una vez ya tengamos esa variable real, actualizaríamos el modelo con el conocimiento y comparando con lo que ha predicho nuestro modelo, ¿vale? De esta manera, pues se retroalimenta, sabemos si nos estamos equivocando, si está funcionando bien o permitimos ese cambio también dentro de los modelos de las estructuras de las reglas, ¿vale? O del orden de las reglas. En cuanto a los datos simulados, bueno, pues para los datos simulados tenemos unas simulaciones de data stream, ¿vale? De flujos de datos en los que simulamos 60.000 instancias. ¿Por qué 60.000? Bueno, pues porque es lo que se suele hacer o lo que hemos visto que se hacía más en la literatura, ¿vale? O sea, que no es excesivamente, o sea, no es aleatorio, ¿vale? Y luego lo sometemos a esas 1000 instancias a 3 cambios abruptos, es decir, 4 conceptos, como los esquemitas que veíamos. Y luego tenemos el método de simulación, que es el método SEA, que también si ponéis SEA DataStream os va a salir para más información, ¿vale? Entonces, básicamente, de estos 60.000 instancias, de estas 60.000 instancias del DataStream, usamos 600, fijaos, un poquito, para el train y luego 59.400 para ese test de entrain, ¿vale? Luego, los escenarios, no queremos únicamente simular un escenario y ya está. Vamos a diseñar, o hemos simulado,
5 data streams para cada escenario. Y de eso calculamos el accuracy medio, ¿vale? El accuracy sería como la confianza o lo bien, o el contrario al error, ¿no? De un modelo. Entonces, de esos 5 data streams simulados, el accuracy medio que contiene nuestro modelo sería el resultado de ese escenario, ¿vale? Y a la vez representamos 6 escenarios diferentes con diferentes tipos de error. En este sentido, pues tenemos una esquemita algo así, ¿no? En plan, en el que para cada escenario tenemos 5 experimentos y una accuracy medio, ¿vale? Para cada uno de los algoritmos. Vale, para cada uno de los errores lo que hacemos es, tenemos un escenario de no error, ¿vale? En el que, por ejemplo, cuando formamos las clases, las formamos con una suma de 2 variables que son relevantes entre sí, ¿vale? Y una variable de tita, que sería un límite, ¿no? Para saber si se clasifica como variable 1, como clase 1 o como clase 2. Teníamos la de no error, que sería, pues no tenemos un error, ¿vale? Una de ruido, que lo que haría sería añadir el ruido y podría afectar a la clase a la que nos enfrentamos. Y una de mislabeling, que lo que haría sería directamente invertir la clase, ¿vale? Y poner directamente la clase que no es. ¿Vale? Como veis, estos errores pueden ser tener más o menos impacto. Por ejemplo, el mislabeling tiene mucho impacto dentro de un sistema, ¿vale? Entonces, generamos esos niveles de error o de ruido o de mislabeling para ver cómo actúa nuestro modelo a unos datos de poca calidad, ¿vale? Entonces, básicamente, exponemos en el escenario de no error 2 escenarios de ruido con un 10%, con un ratio del 10% y del 20%, y uno de mislabeling con un 5% y un 10%, ¿vale? Y otro de alto impacto, que sería una magnitud alta en el cambio, ¿vale? Y un ruido aparte, un ruido de 10%. Fijaos que este sería una catástrofe. Simplemente para que sepáis ese último escenario de alto impacto que es catastrófico, nos fijamos en el tita de aquí, ¿no? Esa sería la magnitud del cambio. Cuanto más cambie ese tita o cuanto más haya variado, ¿no? Más drástica será la clasificación como clase 1 o la simulación, la categorización como clase 1 o como clase 2. Entonces, si una magnitud habitual sería, tendrían estas magnitudes, ¿no? Esos valores, lo que hablamos en el magnitud de alto impacto, hablamos de unos cambios relevantes, ¿vale? Simplemente esto que lo entendáis como cuál es el escenario último de alto impacto. En cuanto a los datos reales, pues tenemos unos datos públicos disponibles, ¿vale? Que son bastante vistos en el mundo de Machine Learning, ¿vale? Para tema de pruebas y tal, que son de campañas de marketing de un banco, ¿vale? Que tendríamos, pues eso, 45.000 instancias con los 5 atributos más relevantes, una clase binaria de contrata un servicio o no y sin error o mislabeling que se conozca, ¿vale? Y sin cambios, en principio, que conozcamos. Y luego unos datos reales de una aplicación a un caso de un cliente, ¿vale? En este caso de Grupo Sala, ¿vale? Que sería un caso de retención de clientes en el taller. Tendríamos un total de más de 262.000 instancias con 5 variables descriptivas y una clase binaria que nos expresaría si ese cliente vuelve o no al taller, ¿vale? Y con un mislabeling que calculamos alrededor del 3%. ¿Vale? Entonces, si lo que planteamos son todos los escenarios como enumerando una serie de escenarios, no vemos que, bueno, pues que tenemos como de todas las magnitudes, siendo el más complicado el de alto impacto, ¿vale? Y luego los de mislabeling, ¿vale? Y siendo un escalado hasta llegar al de no error, ¿vale? Entonces, en cuanto a los resultados, fijaos, aquí os estoy enseñando la accuracy para cada uno de esos escenarios simulados. Lo que tenemos es estas 3 versiones de Hydra, ¿vale? Estas serían las 3 versiones de Hydra. La reactiva sería aquella que usa, recordamos, la ventana adaptativa, ¿vale? Que mejora, fijaos cómo es la mejor solución en todos los escenarios. Que ya ahí estamos
jugando bien, ¿no? Y luego, en caso de, por ejemplo, no haber error, pues fijaos a la otra de las, a la otra solución dentro del mercado para soluciones de análisis de data streams, le superamos en casi 13 puntos. Y fijaos, también aquí datos de 9 puntos, unas diferencias, fijaos, bastante relevantes en comparación. Y también con los escenarios estáticos, ¿vale? En los que mejoramos, pues fijaos, es que en estos puede que digamos, bueno, igual 3, 4 puntos no son tan relevantes en el accuracy, pero si son probabilidades de que haya una inversión que falle o que haya una persona que pierda un brazo, pues igual sí que son relevantes, ¿no? Entonces, aquí nos centramos el problema en toma de decisiones en entornos en los que no tenemos esa predisposición o esa exigencia de tiempos que pueden tener otros algoritmos, ¿vale? Por eso nos centramos en diseño centrado a la toma de decisiones. De aquí, por ejemplo, decís, bueno, ya, pero ¿cuál es el truco? No puede ser que sea tanta la diferencia. Bueno, pues el truco es el tiempo, obviamente. El Very Fast Decision Rules es un tipo de algoritmo que es un algoritmo que llamamos muy rápido, very fast, ¿no? Que lo que plantea es básicamente soluciones para contextos de data stream que necesitan soluciones muy rápidas y por eso sacrifica muchas veces precisión a cambio de tiempo. Y si nos vamos a las comparativas de tiempo, por ejemplo, vemos como VFDR arrasa en todos los casos, ¿no? Pero, sin embargo, lo que planteamos aquí estos serían respuestas para sistemas que son muy sensibles a los tiempos, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de tráfico, si estamos hablando de evitarte un atasco o de sensores de temperatura, etc., etc., puede que sí que sea muy relevante el tiempo, ¿no? Porque es lo que buscamos, ¿no? Pero en entornos decisionales de empresas o de gestión de proyectos o de gestión de recursos, puede que ese tiempo no sea tan crítico. Entonces, unas soluciones que te dan 11, 10, 9 puntos de mejora en 30 segundos, pues pueden ser abordables, ¿vale? Porque entendemos que la toma de decisión en 30 segundos, 60.000 instancias, está adecuado a lo que sería un proceso de toma de decisión rápido, ¿no? Entonces, ahí esos son como el balanceo de explicar cómo estamos. Siempre tienes que dar para perder o tienes que perder para dar, ¿no? En este caso, VFDR perdía precisión para ser más rápido y nosotros lo que estamos haciendo es proponer una solución que combina las dos visiones, dando una solución incremental con unas precisiones mejores y con unas evoluciones de las precisiones que se mantienen más en el tiempo. Fijaos, aquí tenemos una estabilidad, ¿no? En el caso de la versión reactiva de Hydra, ¿no? Frente a cómo está cayendo la versión estática y cómo la versión de Very Fast Decision Rules, ¿no? de las soluciones que están ya publicadas, ¿no? Se mantienen o se van fluctuando más. Entonces, esa solución que proviene o que provee de un sistema que es más o menos estable o que se mantiene más o menos estable, es de gran valor dentro de un entorno decisional, ¿vale? Y, por ejemplo, otros escenarios, como podrían ser el de no error, ¿vale? Que más o menos, bueno, pues las soluciones se mantienen independientemente de la versión, más o menos. En el caso de la estática va cayendo y en el caso de Very Fast Decision Rules, pues va variando, ¿no? Fluctúa mucho. Y en el escenario de alto impacto, pues fijaos cómo fluctúa todavía más. Y alguna caída tiene Hydra también por aquí. En el caso de las dos primeras versiones, pues sigue cayendo, ¿no? Con la tendencia negativa, pero en la versión reactiva se recupera. Luego, en cuanto a los escenarios reales, y voy ya acabando y así podemos aprovechar también un poquito para charlar y que me preguntéis, que siempre creo que es más interesante que yo aquí hablando sola, ¿no?
Bueno, pues en cuanto a los escenarios reales, conseguimos unos resultados de accuracy o de precisión similares en el caso del banco, de la campaña de marketing del banco, ¿vale? Pero porque no hay realmente cambios dentro de ese dataset, entonces no es tan interesante igual. Sin embargo, pues todavía es mejor cuando se compara con Very Fast Decision Rules. Y en el caso del taller de coches, pues tenemos ya un escenario más incertero, ¿no? Mejoramos la respuesta del Very Fast Decision Rules y además mejoramos con una mejora significativa el caso del caso estático, ¿vale? Y si lo representamos, bueno, pues en el caso del marketing, como os decía, se mantiene más o menos igual y en el caso de Very Fast Decision Rules, pues hay aquí una varianza un poco mayor, ¿no? Y en el caso del caso real de Grupo Sala, lo que mantenemos son las precisiones de las tres versiones más o menos al mismo nivel y serían el Very Fast Decision Rules aquellos que tuvieran grandes caídas. Y, por ejemplo, fijaos aquí en este punto en el que se da una caída muy grande, ¿no? Este sería el momento de la pandemia, ¿vale? Febrero de 2020, ¿vale? En el que, bueno, hay una caída en el modelo y enseguida, bueno, se recupera más o menos, pero fijaos cómo luego, si hacemos aquí una regresión, más o menos estará por el nivel del algoritmo estático. Sin embargo, nuestro algoritmo pues está todavía consiguiendo ratios bastante altos, ¿vale? Y luego vamos a la parte de conclusiones y ya pasamos al debate, ¿no? Que también puede ser interesante. Bueno, pues cuando comparamos estas precisiones, aunque ya os lo he contado un poquito por encima, vemos cómo mejora porcentualmente significativamente con respecto a la menor o a la peor opción, ¿no? Que sería en este caso, no la peor porque sería, entendemos, aplicable a otros escenarios mucho más rápidos, ¿vale? En los que priorizaríamos el tiempo, pero Very Fast Decision Rules pues tendría unos resultados o un 10% por debajo de los que conseguimos con la versión reactiva. Y en según qué escenarios, cualquier versión de Hydra mejora significativamente. Cuanto más complicados son esos escenarios, por ejemplo, en nivel, pues fijaos cómo las dos versiones de Hydra van cayendo, van no mejorando tanto el estado de la cuestión, ¿no? Que sería VFDR, y sin embargo la versión reactiva mejora en todos y de manera significativa, ¿vale? Y luego nos centramos en el valor que podemos darle a esto. Bueno, pues este valor empresarial o ese valor ya de producto, ¿no? Sería su integración en la integración de todo este conocimiento, ¿vale? Que os acabo de contar y que ya hemos visto todo ese potencial que tiene en un sistema de apoyo a la decisión. Es decir, combinar todos estos factores en lo que sería un sistema que ayude a tomar decisiones en base a ese modelo o esos modelos de reglas, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es cómo hacer ahora los siguientes pasos. Por ejemplo, ya tenemos el algoritmo pensado, ahora vamos a ver cómo planteamos ese producto, ¿vale? Y la idea en este sentido sería, bueno, dentro de ese valor empresarial sería enmarcar Hydra, ¿vale? Que sería nuestro algoritmo, o en cualquiera de sus versiones, dependiendo del caso, ¿no? En un sistema de apoyo a la decisión, o DSS, por sus siglas en inglés, ¿vale? Y luego enmarcar este DSS a su vez en un producto más grande que pueda tener, pues, informaciones de muchos tipos, presentar la información de diferentes formas, etc, etc. Y de ahí sacar que al final esas reglas, esa base de conocimiento que hemos demostrado que se va incrementalmente actualizando y que puede aportar valor presentando cuáles son las situaciones y cuáles son los costes y los riesgos de cada una de las situaciones, el objetivo final es llegar a ese usuario, ¿vale? En el que interactúe con ese producto o con ese sistema de apoyo a la decisión y que al final pueda basar
las decisiones en base a ese conjunto de reglas que al final es para lo que funciona el machine, para el valor que tiene el machine learning, ¿no? Esa toma de decisiones o ese traspase de conocimiento hacia las personas que toman decisiones que no han de ser, no tienen por qué ser técnicas, ¿no? De un perfil técnico. Entonces, facilitar a través de un sistema de apoyo a la decisión o de un producto ese paso. Y por mi parte, creo que bien, me he pasado creo que unos minutillos de lo que habíamos acordado, pero bueno, me perdonaréis y sí, cualquier pregunta, cualquier duda lo podemos discutir ahora y cualquier consulta que tengáis o alguna aportación que queráis que haga por correo, también me podéis escribir a este correo sin ningún problema, ¿vale? Fenomenal. Pues mil gracias, Nuria. La verdad que me ha parecido súper interesante. Como decía Nuria, como introducía ella, no sé si alguno tiene cualquier cuestión, cualquier pregunta, pues vamos, encantada ella de recibir la pregunta y nosotros de que la hagáis. Pedro, adelante. Hola Nuria, buenas tardes. Oye, muchas gracias por la charla. Yo más que una pregunta es una apreciación, no sé si personal o qué, pero es que me ha gustado mucho cómo has explicado de una forma muy sencilla algo que es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, cuando estabas empezando al principio con los data stream, yo estaba recordando las transformadas discretas de Fourier, que vienen a ser bastante similares, ¿no? Y decía, pues fíjate que las estoy entendiendo más ahora que cuando las estudié en la carrera. y nada, llámame friki si quieres, pero me lo he pasado bien al principio porque estaba entendiendo lo que estabas diciendo, ¿no? Cómo discretizar el flujo continuo de datos en este caso para empezar a trabajar con ellos, ¿no? Que básicamente es como funciona el vídeo de YouTube. O sea, te va enviando el vídeo poco a poco para que lo puedas ver tú y no tener que esperarte a que te llegue todo el vídeo para empezar a verlo, ¿no? Como al principio hacíamos los que empezamos a piratear cosas al principio de Internet, ¿no? Nada, agradecerte la charla que has dado porque a fin de cuentas es todo el modelo que has presentado, pues bueno, puede ser adaptable a prácticamente muchas situaciones y a la problemática concreta que pueda tener una empresa, ¿no? Que se pueda plantear, oye, Machine Learning, ¿para qué, no? Entonces, al estudiar la empresa, pues puede ser aplicado, adaptar ese modelo. Nada, hacerte esa apreciación y agradecerte una vez más el tiempo que nos has dedicado. Nada, gracias a ti, Pedro. ¿Alguna consultilla más? ¿Alguien que quiera comentar? Lo cierto es que, Nuria, el tema es complejo, como decía Pedro. Es difícil, sí. Entiendo que bueno, yo creo, vamos, que lo dominas francamente, pues increíble, como no puede ser de otra forma, y luego, efectivamente, yo creo que aterrizas conceptos que a pesar de que son muy complejos, pues los das a entender bien, ¿no? Así que nada, si alguien tiene cualquier cuestión, cualquier pregunta, Nuria ha dejado un correo, cualquier pregunta que podáis tener, y lo mismo que dije en ediciones anteriores, o bien os podéis poner en contacto conmigo y yo le traslado la duda, o incluso ella mismo pues os puede atender sin ningún problema. Agradeceros de nuevo la participación. Mira, aquí nos pasa Lo he pasado el por ahí. correo, fantástico. Agradeceros muchísimo la participación. Mañana tenemos la última sesión de esta edición de 2022. Mañana tendremos a Ignacio Satorre y Juanjo de Inescope, en colaboración los dos, y nada, pues nos explicarán un poco el proyecto que han llevado a cabo para el sector del calzado, que es a lo que se dedica precisamente Inescope. Muchísimas gracias a todos. Igual, mañana a las 6 de la tarde, pues estaremos encantados de veros también por aquí, aunque sea en 2D. Todavía no lo podemos hacer presente. Pues nada, muchísimas gracias a todos y cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición.
Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias.